A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos ven a esta hora por la red de radio Caracas Radio cuando son la 1:05 de la tarde de hoy 5 de septiembre del año 2022. En la dirección general de la emisora el señor Jaime Lestares, en la gerencia general de producción la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio Yay Pacheco Coa y Bárbara Uzcategui, y quien les habla en la conducción Eduardo Battistini para, como todos los lunes, conversar sobre distintos temas de interés nacional. Y hoy quería abordar en nuestro editorial lo que fue el último informe de la plataforma de migración de la ONU, que habla pues de que ya Venezuela se convirtió en el mayor o en la mayor crisis migratoria de la historia y actualmente del mundo. Hoy ya, según este informe, somos 6.8 millones de venezolanos que nos encontramos fuera del país. Y esto significa que si lo ponemos en proporciones, comparando las 5 crisis migratorias más importantes del mundo actualmente, bueno, Ucrania, ya superamos a Ucrania con 6.7 millones, Siria, que tiene 6.6 millones, Afganistán, que tiene 2.7 millones, y Sudán del Sur, que tiene 2.3 millones. Ahora, estas crisis migratorias, tanto en Ucrania, en Siria, en Afganistán y en Sudán del Sur, tienen como denominador común un conflicto armado, en el caso de Ucrania, pues una invasión por parte de Rusia, y sin duda alguna están viviendo una situación de guerra y de violencia extrema. En el caso de Venezuela, bueno, esta migración lo que demuestra es que no hace falta una guerra para que se pueda generar un volumen de migración tan grande, tan gigante como el que se ha hecho en Venezuela, y que la causa que ha generado un impacto mayor incluso al de un conflicto violento ha sido la de la pérdida de la democracia. Así que hoy podemos afirmar que la pérdida de la democracia, que las violaciones a los derechos humanos, que la pérdida de un Estado de Derecho, sin duda alguna puede generar consecuencias migratorias peores a las de un conflicto armado. Y en el caso de Colombia, bueno, de esos 6.8 millones de venezolanos que nos encontramos fuera del país, pues la mayor migración se encuentra concentrada en Colombia. En Colombia somos 2.4 millones de venezolanos, que si lo colocamos en una proporción, bueno, representamos casi el 5% de la población total de Colombia, pero además podemos sumar en proporción que somos la sumatoria de Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena. Ahora, ¿cuáles son las verdaderas razones o cuáles han sido las razones para que los venezolanos salgamos del país? Los venezolanos no hemos salido por gusto, ni por turismo, ni como hemos visto por allí a unos desalmados voceros del régimen de Nicolás Maduro decir que, bueno, que prácticamente se ha convertido en un show lo que ha significado la migración venezolana. Pero lamentablemente nosotros hemos salido del país básicamente por que Venezuela no solamente se convirtió en un estado sin democracia, en un estado donde se violan los derechos humanos, donde hay persecución, donde hay tortura, sino que además Venezuela se convirtió en una fábrica de pobreza. Hoy Venezuela tiene a casi el 80% de su población en índices de pobreza, según la última encuesta en COVID de la Universidad Católica Andrés Bello. Eso significa que Venezuela se ha convertido en un país de pobres. Venezuela se ha convertido en un país donde quienes concentran la mayor cantidad de recursos son una porción mínima que no llega ni al 10% y que paradójicamente además la gran mayoría de ellos están conectados o enchufados con el régimen de Maduro. Pero
sin duda alguna los que hemos salido, entre otras cosas, por eso. Ahora, los que aún están en Venezuela también la están pasando muy mal. Insisto, como les comentaba, bueno, el 79.9%, el 80% del país, según la encuesta del COVID, está en pobreza. El salario mínimo representa menos de representa diariamente $0,77, es decir, ni siquiera llega a $1 diario el salario mínimo en Venezuela. Y para que pongamos un ejemplo, un venezolano necesita ahorrar el salario mínimo de 2 años y de 2 meses para poder comprar la canasta básica de un mes. O sea, para que un venezolano coma, para que un pensionado, por ejemplo, coma un mes, tiene que ahorrar 2 años y 2 meses de pensión. Eso es un crimen de lesa humanidad. Esa es la crisis que hoy en día se vive en Venezuela. Y por supuesto, Maduro, el régimen de Maduro y sus voceros niegan la crisis humanitaria. Y la niegan, entre otras cosas, porque ellos son los principales responsables. Ahora, una discusión que me parece absurda, me parece estéril, no le veo ningún sentido, de tratar de diferenciar a los que están adentro contra los que están afuera. Mira, el que está afuera se parte el lomo trabajando todos los días, no solamente para sobrevivir en el país de acogida, sino para poder enviar remesas a sus familiares. Uno puede ver, por ejemplo, en el caso de Colombia, bueno, el esfuerzo que hacen los domiciliarios, los que trabajan en Rappi, llevando domicilios, los que trabajan en restaurantes, los que trabajan, muchos de ellos limpiando en restaurantes o en locales comerciales, los que trabajan en el comercio informal. Es decir, le echan pichón con mucha fuerza a la vida para poder sobrevivir y para poder ayudar a los que siguen en Venezuela. Y el que está dentro todos los días se reinventa, porque ante el colapso económico de Nicolás Maduro, lo que le queda a la gente es reinventarse, lo que le queda a la gente es poder de alguna u otra forma tratar de sobrevivir ante ese colapso económico. Entonces, no somos los de adentro y los de afuera, no somos los que están en el país contra los que estamos afuera, somos un solo país que además ha sido víctima del madurismo. Entonces, no caigamos en ese juego de dividirnos, de estigmatizarnos, de tratar de confrontar a los de adentro con los de afuera, que eso es lo que de alguna otra forma el régimen busca y que lamentablemente algunos que hacen llamarse de oposición también lo buscan. Los venezolanos somos todos, y el anhelo de todos los venezolanos es poder tener un país libre, con desarrollo, con paz, con justicia, con oportunidades, donde el reencuentro familiar llegue pronto y que nuevamente caminemos juntos en las calles de Venezuela. Así que cuando usted escuche a alguien hablar mal de los que están afuera, o cuando usted escuche a alguien hablar mal de los que están adentro, pues inmediatamente deje de escucharlo, no le preste atención, porque lo que está buscando es dividir aún más a los venezolanos. Los que estamos afuera y los que estamos adentro nos une algo que es inseparable, que es indivisible, que no puede ser disgregado, que es el amor por Venezuela, que es las ganas de poder estar nuevamente juntos, de poder abandonar una videollamada por el abrazo, de poder cambiar esa sensación de vacío que se siente cuando uno habla con un familiar que está en Venezuela, cuando uno está afuera o viceversa, y que eso se pueda sustituir para que todos podamos estar nuevamente sentados en la misma mesa disfrutando de un país libre. Esa es la Venezuela que de alguna otra forma queremos los que están adentro y los que estamos afuera, porque los que estamos afuera también somos un país prácticamente fuera de otro país. Así que mi llamado y mi invitación es a que podamos construir juntos ese camino que nos haga construir la libertad, que nos haga construir la democracia y que realmente nos haga construir el verdadero retorno a la patria. Y el retorno al verdadero a la patria es cuando en Venezuela nuevamente haya libertad, haya democracia, haya justicia, haya prosperidad, haya progreso económico y donde todos los venezolanos podamos nuevamente sentir seguros de estar en nuestro país. Así que con voy al corte del editorial y al regreso seguiremos abundando en algunos otros temas dentro de su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos ya de regreso con su programa Contigo en Radio Caracas Radio, y en este espacio del programa quería conversar un poco sobre algunas reflexiones que tienen que ver con la frontera colombo-venezolana. Y lo primero que quiero expresar o contextualizar son los rasgos geográficos comunes de esta frontera colombo-venezolana. Esta frontera colombo-venezolana está dividido como en 3 tramos geográficos. Un primer tramo geográfico que es la llanura caribe, que abarca los territorios semidesérticos de La Guajira en la parte occidental y la depresión Maravina del lado venezolano al oriente. Después tiene un tramo que es el tramo más importante, que es el tramo andino, que es el más largo, que va o comprende desde las últimas poblaciones de la serranía de Perijá en La Guajira hasta los llanos orientales en Arauca, y allí encontramos a lo largo de todo ese camino pues todo lo que tiene que ver con el norte de Santander, del lado colombiano, pero del lado venezolano todo lo que tiene que ver con el estado Táchira y parte del estado Zulia. Y el tramo Orinoquio, que es el tramo amazónico, que está en el Guainía colombiano y que lo marca sin duda alguna la cuenca del Orinoco, donde confluyen ríos como el Meta, como el Arauca, como incluso el propio Orinoco, y que tiene un límite de una triple frontera en el extremo sur en Atabapo, Guainía o Río Negro, y que también en alguna parte conecta con Brasil. Ahora, la característica de frontera viva entre Venezuela y Colombia puede ser visto como positivo. ¿Por qué? Bueno, porque sin duda alguna, si hablamos de términos comerciales, de relación cultural, incluso de relación familiar, donde los nexos, por ejemplo, en el caso del tramo andino, que es norte de Santander y estado Táchira, son muy estrechos, pues eso sin duda alguna es una forma de verlo. Pero también hay otra forma de verlo, y es el que favorece a la concentración de la violencia transnacional y de la delincuencia organizada. Ahora, antes de la llegada de Hugo Chávez, el conflicto armado colombiano se daba en territorio colombiano y Venezuela era víctima o era testigo del desplazamiento de ese conflicto armado. Ahora el conflicto armado se trasladó a la frontera y al lado venezolano, entre otras cosas, porque el régimen de Nicolás Maduro pues le ha dado protección a esos grupos irregulares. Entonces, de alguna u otra forma, es Venezuela hoy el centro de operaciones de un conflicto armado que ya no se está dando en Colombia, sino se da en territorio venezolano entre distintas facciones
de estos grupos irregulares colombianos. Ahora, uno de los temas que poco se habla en este restablecimiento de relaciones que está planteado entre el gobierno de Colombia y el régimen de Nicolás Maduro es el tema de la seguridad. Y hay varias amenazas que sin duda alguna hay que ponerlas allí en discusión sobre la mesa, sobre el debate, porque de alguna u otra forma eso es lo que va a coadyuvar a que esa apertura de fronteras pueda ser beneficiosa para la población tanto venezolana como colombiana que hacen vida en ese enorme y extenso territorio fronterizo. Una de las primeras amenazas, bueno, es la naturaleza del Estado venezolano. Hoy Venezuela es un Estado fallido, en Venezuela es un Estado que apoya, promueve, ampara y protege a los grupos irregulares, y el principal grupo irregular protegido en Venezuela es el Ejército de Liberación Nacional, que además ese amparo, ese refugio de Nicolás Maduro en territorio venezolano le ha permitido fortalecerse, oxigenarse, refinanciarse, ser dueño ahora del negocio de la explotación ilegal del oro en Venezuela y sin duda alguna convertirse nuevamente en un grupo fuerte y poderoso. Entonces, eso sin duda alguna es una debilidad importante en materia de seguridad. Y además de eso, pues porque ya se encuentran incluso presencialmente en 14 estados del país. Entonces, de alguna u otra forma, ese tema de los grupos irregulares protegidos en territorio venezolano atentan contra la paz de Colombia, pero sin duda alguna también atentan contra la paz de la región. Y sin duda alguna, podemos además en retrospectiva decir que la guerrilla en territorio colombiano, bueno, tiene un origen que se remonta a los años 80, y habría que revisar un poco lo que fue la historia del oleoducto del Caño Limón y Coveñas, que hizo que, bueno, de alguna u otra forma, los grupos irregulares pues empezaran a penetrar en territorio venezolano. Y desde 1986 hasta finales del 90 fueron quizás en ese momento los choques más importantes con el ELN, donde destaca, por ejemplo, la masacre de Cararabo, que, bueno, yo era muy pequeño, pero igual en historia lo estudiamos, recordamos cómo ese grupo de guerrilla pues masacró a una unidad del ejército venezolano en Cararabo. En 1987, en su oportunidad, Venezuela creó el Comando Específico José Antonio Páez, que era una fuerza multidisciplinaria compuesta por todos los componentes de la Fuerza Armada Nacional y que de alguna u otra forma buscaba combatir, por supuesto, lo que significaba el accionar de esa guerrilla. El mayor nivel de violencia y afectación a la población que se encuentra en ambos lados de la frontera se da entre esa franja andina de la frontera que va desde la parte baja del Zulia, pasando por Táchira, y del lado colombiano, pues por supuesto, el norte de Santander, y también la región llanera o la región del Arauca colombiana. Ahora, ¿cuáles son los dos factores que han de alguna u otra forma deteriorado ese control del Estado en la frontera y esa seguridad en la frontera? Bueno, básicamente la droga y la gasolina, el narcotráfico y el contrabando de gasolina. Entonces, de alguna u otra forma, esos han sido los dos factores perturbadores en torno al cual se han construido muchas de estas mafias transnacionales que de alguna u otra forma pues van generando toda esa complicación en materia de seguridad y derechos humanos en la zona fronteriza. Y es importante que nosotros entendamos que de alguna u otra forma la frontera colombo-venezolana, en este proceso, insisto, de reapertura que está buscando el gobierno de Colombia y el régimen de Nicolás Maduro, bueno, ponga mucho énfasis en el tema de la seguridad, ponga mucho énfasis en el control de los grupos irregulares, ponga mucho énfasis en el control
de las mafias, pero por sobre todas las cosas ponga mucho énfasis en el respeto a la vida y a los derechos humanos. Por ejemplo, hoy en las cuencas del río y los ríos de la cuenca del Orinoco, bueno, el mercurio y toda la contaminación que genera el ecocidio del arco minero venezolano, del cual no solamente es cómplice el Estado venezolano, el régimen de Nicolás Maduro, sino también el grupo irregular del ELN, porque entre ambos cogestionan esa extracción ilegal del oro y son responsables de la esclavitud de nuestros indígenas, pero son además responsables de los 32 líderes indígenas ambientalistas asesinados. Esos son temas que no pueden quedar fuera de la agenda de un restablecimiento de relaciones y sobre todas las cosas de una apertura fronteriza. Ahora, si esa apertura fronteriza, si ese restablecimiento de relaciones solo va a ser algo de la retórica y algo que tenga que ver en el plano económico, bueno, eso no puede salir bien. Y no puede salir bien porque entonces el objetivo, el fin último de ese restablecimiento no está centrado en la gente, no está centrado en el respeto a la vida, no está centrado en el respeto a los derechos humanos y no está centrado en darle bienestar y paz a ambos países, pero sobre todas las cosas a esa zona fronteriza. Para que en la frontera haya paz, no pueden existir grupos irregulares. Y para que esos grupos irregulares no existan, deben, en principio, en el lado venezolano, dejar de ser protegidos, dejar de ser financiados y dejar de ser promovidos por el régimen de Nicolás Maduro. Y del lado colombiano, bueno, que esos grupos irregulares puedan entrar en los mecanismos de paz que está poniendo a la disposición el gobierno de Colombia para reencontrar el diálogo social en este país. Así que el tema de la seguridad es fundamental, el tema de la protección de los grupos irregulares en Venezuela es fundamental para este restablecimiento, para esta apertura de fronteras, y yo sí creo que hay que estar muy alertas, muy pendientes y muy atentos a cuál va a ser el rol que va a jugar el régimen de Nicolás Maduro en esas potenciales negociaciones de paz del Ejército de Liberación Nacional con el gobierno de Colombia, y si realmente hay un compromiso serio de Venezuela con la paz de la región. Yo creo que no lo hay, porque entre otras cosas ni siquiera hay un compromiso del régimen de Maduro con la paz en Venezuela, mucho menos va a haber un compromiso con la paz en Colombia y con la paz en la región, pero eso estará por verse en el desarrollo de esta nueva relación entre el Estado colombiano y el régimen de Nicolás Maduro, y yo creo que esto es algo que tenemos que estar permanentemente monitoreando y alzando la voz cuando tengamos que alzarla y haciendo propuestas como las estaremos haciendo cuando haya que hacerlas. Con esto vamos a un corte y a regreso vamos con nuestro tercer bloque de Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM.
una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios, por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, estamos de vuelta con su programa Contigo y en este espacio quería hacer unos breves comentarios sobre el plebiscito constitucional que ayer el pueblo chileno, de manera autónoma, soberana y democrática, pues salió a las urnas electorales a expresar su opinión y en este caso pues a rechazar el proyecto nuevo de constitución y empatar eso un poco con algunos temas sobre la soberanía popular y algo que yo creo que hoy en Venezuela está más vigente que nunca, que es la discusión sobre la legitimidad del contrato social de los venezolanos. Y lo primero que hay que decir es que en el caso de Chile, bueno, quedó comprobado que la democracia siempre necesita reformas, ajustes, nuevas perspectivas, pero estas deben ser siempre en el marco del respeto a los principios fundamentales que protegen al pacto social, porque además proteger el pacto social significa proteger la paz de la sociedad. Y ayer en ese sentido Chile dio una demostración gigante, porque ante todas las diferencias, ante todos los debates, ante todas las discusiones, privó la unidad nacional. Y eso es fundamental para que cualquier país avance. Y yo me voy a atrever a recomendarles a quienes nos escuchan a que quienes lo hayan leído lo relean, quienes no lo hayan leído lo puedan leer, pero este libro que yo estoy releyendo, como 3 veces lo he visto en mi vida, esta es la 4ª vez que lo estoy releyendo, pero es el contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Y Rousseau, o como dice como dice en español Juan Jacobo Rousseau, y este escrito de Rousseau sobre el contrato social, sin duda alguna, genera varias reflexiones que yo quería comentar el día de hoy. Bueno, la primera reflexión es que el contrato social, que para mí es fundamental para garantizar la paz de un país, de una sociedad, es cuando cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general, recibiendo a cada miembro como parte indivisible del todo. Lo que el hombre pierde cuando acepta entrar en el contrato social es su libertad natural. ¿Cuál es su libertad natural? Bueno, su libertad de hacer lo que le venga en gana, así como su derecho ilimitado a lo que se le apetezca. Es decir, bueno, si nosotros no ponemos a la orden de del Estado, de una reglamentación, de una regulación que tiene que ver en este contrato social, bueno, nuestro voraz derecho a querer hacer todo lo que nos da la gana sin ningún límite, bueno, entonces no estaríamos teniendo una sociedad de paz y mucho menos una sociedad igualitaria. Pero eso, lo que nos gana o lo que nos permite ganar en el marco de ese contrato social es libertad civil y propiedad de todo lo que se posee. Entonces, el pacto social, el contrato social, sin duda alguna, es el intercambio que el ciudadano se despoja de su derecho ilimitado
de su derecho a hacer lo que le apetezca, sin ningún tipo de limitación, a someterse a la voluntad general de todos los ciudadanos, pero además de eso, a tener una normativa que garantice una libertad civil, un derecho a la propiedad, pero también garantice unas normas de convivencia y garantice un Estado social y de derecho. Ahora, dentro de ese contrato social, bueno, la soberanía, sin duda alguna, es inalienable, y eso lo decía nuestra Constitución del 61, y decía además que residía o reside en el pueblo. Y la soberanía, al final, es el ejercicio de la voluntad general que no puede enajenarse jamás, y que el soberano, sin duda alguna, que es el depositario de esa soberanía, no puede ser representado más que por sí mismo. Y su voluntad puede, sin duda alguna, ser transferida a través de lo que nosotros conocemos en nuestro sistema democrático como a través del voto, para que haya una representatividad en el ejercicio del poder cuando elegimos presidentes, gobernadores, alcaldes, etc. Ahora, ¿por qué hablo de este tema teórico? Porque hoy para mí, en Venezuela, el contrato social está destruido. ¿Y por qué está destruido el contrato social? Bueno, primero, porque las normas de convivencia que dieron origen a ese contrato social, que están establecidas, plasmadas en la Constitución del año 98, esta Constitución del año 2000, que fue después a la Constitución del 99, que después fue a plebiscito y fue aprobada por la mayoría de los venezolanos. Bueno, esa Constitución, ese contrato social, lamentablemente, bueno, se ha violado del artículo 1 hasta su último artículo. No hay garantía al Estado de Derecho, no hay garantía a las libertades individuales, no hay garantía sobre el derecho a poder expresarse y elegir de manera libre y democrática, no hay garantía ni respeto a los principios fundamentales de derechos humanos, ni siquiera hay respeto a la conformación geopolítica del Estado. La Constitución habla que Venezuela es un Estado federal, descentralizado, y es todo lo contrario, es un Estado cada día más centralizado, cada día con más dependencia del poder central. Es un Estado además donde no se respeta la independencia de poderes públicos, es decir, la Carta Magna, que es la base fundamental de nuestro contrato social, bueno, está acabada, aniquilada, destruida. Y sin duda alguna, eso también pasa por que los derechos económicos y sociales de los venezolanos también están destruidos y no están garantizados. Cuando una sociedad, por ejemplo, tiene hoy el salario mínimo más bajo de la región y el cuarto más bajo del mundo, cuando un pensionado no llega a ganar ni siquiera 77 centavos de dólares diarios, cuando el 80% del país está en pobreza según la última encuesta en COVID, cuando 6 millones de venezolanos, casi 6.8 millones de venezolanos han salido de Venezuela producto de la crisis humanitaria que se vive en el país, cuando hoy no hay acceso a los servicios públicos de calidad, cuando nuestra industria petrolera está destruida, cuando nuestra moneda desapareció prácticamente pulverizada por la hiperinflación, cuando hoy en Venezuela no se respetan derechos fundamentales como el derecho a la vida, pero además también como los derechos políticos. Es decir, cuando nada de eso funciona en el país, entonces evidentemente en Venezuela se quebró el contrato social. Y cuando eso pasa, bueno, lo que tú consigues es una población profundamente desvalida, profundamente decepcionada, profundamente desesperanzada, pero por sobre todas las cosas, profundamente encolerizada con quienes detentan el poder. Ahora, hay varias maneras de canalizar ese descontento. Bueno, la vía de la violencia, sin duda alguna, es una forma de canalizar ese tipo de descontento. Sin embargo, eso lo que puede traer es mucha más división, mucho más atraso, y sin duda alguna puede traer muchas más consecuencias negativas para los venezolanos. Con lo cual la violencia nunca puede ser el camino, ni va a ser el camino para quienes creemos en la democracia,
que nos permita reconstruir el país, porque la violencia no nos va a permitir reconstruir nada. La violencia lo único que nos va a permitir es destruir y profundizar mucho más las heridas de nuestro país. Pero hay una segunda vía, que es la que yo creo que debe aplicarse en Venezuela y que yo creo que hacia allá debemos caminar todos, que es la vía de una construcción de un nuevo pacto social, de un nuevo diálogo social que nos permita lograr el cambio en Venezuela, y que eso debe empezar a construirse de abajo hacia arriba. Ahora, esa construcción de abajo hacia arriba empieza por el diálogo franco y directo entre los grupos sociales, trabajadores, gremios, estudiantes, políticos, sectores profesionales, sectores de la educación, sectores de la salud, sectores de los obreros, sectores de los pensionados, empresarios, es decir, toda esa gran masa social que hay en Venezuela tiene que empezar a hablarse entre sí, porque uno de los problemas que tenemos los venezolanos, y por eso es que no podemos avanzar hacia la conquista del poder, es que los sectores que hacen vida en la sociedad, que mueven las relaciones sociales, bueno, generalmente se desconocen unos a otros o tratan de competir en la lucha social unos con otros, y al final no entienden que la unión de esas luchas, la unión de esos intereses, la unión de esas conciencias es la que puede permitirnos avanzar en una estrategia. Y quizás el ejemplo más claro es el de la política. Vemos cómo quienes hacemos la política, pues nos vivimos todo el día dándonos en un ping-pong contra nosotros mismos, no poniéndonos de acuerdo, no articulando acciones en conjunto. Entonces, eso que pasa en la política, y que obviamente es mucho más visible y quizás mucho más dañino para el cambio en Venezuela que pasa en la política, también pasa en todos los sectores. Entonces, el primer paso para la reconstrucción de ese pacto social, de ese contrato social, es que los sectores de la sociedad se empiecen nuevamente a hablar entre ellos, se reconozcan, se respeten y en los puntos comunes acuerden en avanzar para construir un camino a la democratización del país. Lo segundo que tiene que pasar es que la protesta social debe seguir siendo expresada en las calles de Venezuela, como lo hemos visto con el tema de el instructivo del ONAPRE, como hemos visto a los trabajadores movilizados, a los maestros, a los obreros, como hemos visto el pueblo de Caracas, por ejemplo, movilizado exigiendo que el metro de Caracas funcione, como hemos visto las miles de protestas que se dan a nivel nacional por falta en los servicios públicos. Esa conflictividad social, esa protesta legítima social, que además está consagrada en nuestra Constitución, debe continuar y debe cada día ser mucho más fuerte. Y además, paralelo a esto, debe existir toda una articulación que en principio, desde el punto de vista de la mecánica política, se está dando en México, pero que debe empezar a presionarse por todos lados para que en Venezuela pueda haber una verdadera discusión sobre condiciones electorales que abran y allanen el camino para que podamos tener un proceso electoral transparente, justo, verificable, con observación internacional calificada, que le permita a los venezolanos expresarse. Porque esa es la única manera de garantizar que ese cambio que hoy quiere la gran mayoría del país sea perdurable en el tiempo. Porque a veces creemos que los cambios pueden ser rápidos a través de la violencia, pero no entendemos que los cambios que son rápidos a través de la violencia no resuelven el problema de fondo. Y el problema de fondo, insisto, es reconstruir ese contrato social, reconstruir ese pacto social que hoy está profundamente destruido, profundamente debilitado, y que tiene a la sociedad venezolana huérfana, y que tiene a la sociedad venezolana amorfa en su organización, y que tiene a la sociedad venezolana en gran parte desmovilizada. Entonces, yo creo que por allí deben ir los tiros de la recomposición de la lucha democrática en Venezuela, y creo que sin duda alguna hay que centrar toda la discusión, todo el foco y todo el esfuerzo en el ciudadano venezolano, en el venezolano de a pie, y no en la política, en la mecánica política o en la lucha de mezquindades.
Así que con esta reflexión voy al corte y al regreso ya estaré con las conclusiones de nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, y estamos ya de regreso con Radio Caracas Radio, su programa Contigo, y en estos últimos minutos que tengo el programa, quiero hacer referencia a lo que ha sido toda la iniciativa de Primero Justicia en convertirse en contralores y denunciantes de lo que ha pasado en el Metro de Caracas. El Metro de Caracas, que ya cumple 39 años de fundado en el año 1983, bueno, era uno de los metros quizás de primer mundo, era uno de los metros más eficientes, más limpios, donde se expresaba una forma de cultura ciudadana que marcó, sin duda alguna, un patrón de conducta dentro de Venezuela. Sin embargo, estos que hoy usurpan el poder y que han acabado con Venezuela, bueno, también acabaron con el Metro de Caracas. Y Primero Justicia, en vocería de varios de sus dirigentes, entre ellos Roberto Patiño, Enrique Capriles, Carlos Ocariz y toda la directiva o la dirigencia del partido en Caracas, iniciaron una campaña, Gabo Santana, Andrés Chola, es decir, todo el área metropolitana y su dirigencia iniciaron una campaña para exigir que el Metro de Caracas vuelva a ser lo que era. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del régimen de Nicolás Maduro? Bueno, lo primero, negar que eso era así. Bueno, eso fue, según el régimen de Maduro, es una campaña de terrorismo mediático, una campaña que buscaba dañar al Metro de Caracas, la imagen de sus trabajadores, la conciencia y el esfuerzo de los trabajadores del Metro de Caracas. Y 2 semanas después, entonces Maduro anuncia un plan de recuperación del Metro de Caracas, aceptando que el Metro de Caracas está en el piso y que además se robaron la plata que tenía que haber estado destinada para arreglar el Metro de Caracas. Ahora, y por supuesto entonces acusar de agentes de la CIA, del imperio y toda esa retaíla un poco ya rancia y llena de telarañas que tienen el reservorio de discurso de la revolución bolivariana. Pero la realidad es que esta denuncia que liderizó Primero Justicia, que acompañando a los caraqueños, desnudó la realidad del Metro de Caracas. Pareciese que generaría o va a generar la respuesta del régimen para tratar de acometer obras que mejoren esa situación, pero en todo caso lo que marcó fue un camino de dónde debe estar la política, y la política debe estar enfocada en los problemas de la gente, no debe estar enfocada en los problemas de los políticos. Yo creo que ahí
ha sido un gran acierto esta campaña de denuncia del Metro de Caracas, porque pone el énfasis, pone el acento en los problemas de la gente, en los problemas que padecen los venezolanos y quiénes son los responsables de esos problemas. Y ahora lo que le toca a los caraqueños, y nos toca evidentemente como partido, es hacer contraloría de esos supuestos anuncios del régimen, que todos sabemos que los anuncios del régimen se quedan en eso, en anuncios, pero no se traducen en acciones concretas para el bienestar de los venezolanos. Pero hoy quería hacer especial mención a esto porque sin duda alguna creo que ha sido un acierto de parte de Primero Justicia y de toda nuestra dirigencia poner el foco en ese tema del Metro de Caracas, que sin duda alguna, dejó de ser lo que fue en su momento una referencia al transporte público en América Latina para convertirse en un símbolo más de la destrucción del socialismo del siglo XXI. Y yo con esto quiero decirles o reafirmarles algo que yo siempre sostengo. Cuando escuchábamos a Maduro o a cualquiera de sus voceros negar la crisis humanitaria, negar la crisis de migración, negar que el Metro de Caracas está destruido, negar la crisis económica del país, negar la destrucción de la empresa petrolera, es decir, el negacionismo de lo que se ha convertido la revolución bolivariana en un negacionismo permanente, lo que refuerza es una teoría fundamental y que yo creo que debe ser, el ABC con el que nosotros entendamos y leamos la declaración de cualquier miembro del PSV. Cuando usted escuche que un miembro del PSV diga algo, cómo lo diga, dónde lo diga, cuándo lo diga y sobre qué tema lo diga, créame que siempre es mentira. Es decir, el PSUV es el rey de la mentira en Venezuela. El PSUV es el abanderado de la falsedad en Venezuela. El PSUV es el experto en construir narrativas de mentira para justificar la ineficiencia, para justificar la corrupción y para justificar todo lo que ha significado la destrucción de Venezuela. Mire, tienen años diciéndonos que la industria petrolera está en el piso por culpa de las sanciones, pero tienen una semana acusándose entre los que hoy están en el poder en Venezuela del PSV contra Rafael Ramírez en una guerra de acusaciones en ver quién se robó más plata de PDVSA. Y la conclusión de esa guerra de acusaciones es que a PDVSA no le acabaron las sanciones, ni a PDVSA le acabó Donald Trump, ni le acabó Iván Duque, ni le acabó la Unión Europea. No, a PDVSA le acabó la corrupción del PSUV y de la Revolución Bolivariana. Como a Venezuela la ha acabado la corrupción del PSUV y de lo que significa la Revolución Bolivariana. La única sanción que hoy en día tiene el pueblo de Venezuela, y es la que más le pesa al pueblo de Venezuela, es tener a Nicolás Maduro en Miraflores. Así que por eso que todo lo que podamos hacer para lograr el cambio y que Maduro no siga en Miraflores, es lo que tenemos que avanzar para que Venezuela, insisto, se quite la única sanción que pesa sobre sus espaldas, que es tener al señor Nicolás Maduro en Miraflores como usurpando el poder como lo ha hecho desde el año 2018. Así que con esto quiero despedir el programa de hoy y los invito a que nos veamos en una contigo el próximo lunes a la 1 de la tarde, como todos los lunes en este espacio contigo por Radio Caracas Radio. Feliz inicio de semana para todos. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.